todos los que me escuchan a través de estos medios sociales, y espero de que las lecciones sean de motivación, no de por decir así, de debatir ni nada de eso, porque no es el propósito. Pero sí quiero levantar el interés en estudiar y en meditar más la palabra de Dios. La lección de hoy está basada en la pregunta que a veces nosotros no las hacemos, pero no sabemos contestar. Y la pregunta es si fueron salvos a Adán y Eva. Y como quien dice, la Biblia habla de que muchos personajes del Antiguo Testamento, como quien dice, estaban con Dios. Se habla de que Abraham, de Moisés, aún de Enoch y otros personajes del Antiguo Testamento, Elías y otros profetas estuvieron, y se ve la evidencia que estuvieron ellos con Dios. Pero, ¿qué de Adán y Eva? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Entraron ellos al cielo? ¿Fueron ellos perdonados? ¿Fueron ellos personas rescatadas de su pecado? Como quien dice, vamos a analizar las diferentes, por decir así, puntos de vista. Y usted mismo decida si fueron ellos o no fueron ellos salvos. En la lección que no pudimos transmitir, estábamos hablando de qué fue lo que se perdió en el jardín del Edén. Tenemos que presentar esa en la próxima ocasión, Ubaldo, porque no la presentamos y ya pasamos a las otras. Pero en esa lección, y cuando la oigan, como que dice, se van a dar más cuenta cuando la oigan esa después. Pero el hombre perdió mucho cuando ellos escucharon a Satanás. Perdió mucho. Y hay veces que nosotros damos el énfasis al castigo de Adán y Eva, y hemos perdido de notar qué fue lo que perdieron ellos. Porque en el libro de Apocalipsis nos habla de lo que ellos ganaron, de cómo nosotros podemos ganar lo que ellos perdieron. Adán y Eva fueron ellos creados con un propósito realmente. Dios, por decir así, no creó al hombre por simplemente orgullo, no creó al hombre simplemente porque quería algunos juguetes con qué jugar. No, realmente no. Dios creó al hombre con un propósito. Y el propósito principal por el cual fue creado al hombre era para adorar a Dios. Pero adorar a Dios voluntariamente. Porque los ángeles por obligación tenían que obedecer a Dios. Los animales no tienen ningún concepto de obediencia o desobediencia, no son inteligentes, por decir así, no tienen ellos el libre albedrío. Pero el hombre sí, tú y yo sí tenemos esa opción de escoger. Yo escojo ir a la iglesia, yo escojo leer la Biblia, yo escojo orar a Dios, yo escojo hablar a otras personas del evangelio, yo lo escojo. No, nadie me está obligando a hacer este programa que estamos haciendo ahora. Nadie me está obligando a mí a estar aquí, nadie está obligando al hermano Ubaldo a estar ahí, nadie nos está obligando. Lo hacemos porque tenemos libre albedrío y queremos hacerlo porque amamos a Dios. El hombre fue puesto en la tierra, como decíamos, para adorar a Dios, con el propósito de servir a Dios, pero también para cuidar la tierra. Si ustedes notan allá en capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, el hombre fue puesto para cuidar este universo, esta tierra que Dios nos dio. Y era como quien dice el trabajo que Dios le dio al hombre. Dios vio que todo era bueno hasta que se notó, Dios miró de que el hombre estaba solo y le dio una ayudante. Y Eva fue más que una ayudante, dice la Biblia que fue una ayuda idónea, era como quien dice, ella complementaba al hombre, por eso de ahí que dice que ella es ahora carne de mi carne y huesos de mis huesos. Pero tenemos que volver a lo que Adán y Eva perdieron. Y hay que notar que el capítulo 3 de Génesis, el énfasis sí es en Adán y Eva, pero si nosotros notamos el capítulo 3,
el énfasis, lo que más se habla allí es de la serpiente. Y hay varios detalles de esta serpiente, y esto nos va a llevar a ciertas conclusiones más adelante, si Eva y Adán fueron salvos o no. Pero hay que notar las ciertas características de esta bestia, porque a veces nosotros lo hemos pasado por alto y no hemos nosotros puesto atención a lo que el capítulo 3 nos está diciendo. Y a veces nosotros miramos la Biblia desde un ángulo y solamente nos detenemos en los ojos en ciertos versículos. Pero no, hay que leer el capítulo 3 desde el verso 1 hasta el verso 14, porque hasta el verso 19, que es el final del capítulo. Y ahí vamos a notar varias cosas de esta serpiente. Una de las cosas que nos atrae más la atención es que esta serpiente era un animal, era una bestia del campo. Era un animal como cualquier otro, como posiblemente los dinosaurios, posiblemente los elefantes, posiblemente las ballenas, posiblemente las águilas. Era un animal común y corriente, como todos los demás. La Biblia lo expresa y dice que él era un animal que estaba allí en el jardín del Edén. Y es curioso porque él estaba ya dentro del jardín del Edén. Este animal estaba ya como todos los otros animales. Estaban dentro allí. Y dicho sea de paso, dice la Biblia de que Adán y Eva se alimentaban de los alimentos. Se alimentaban no solamente de los alimentos de los frutos, pero también se alimentaban de animales. Dice que Dios le dio todo esto de comida. Posiblemente ellos comían serpiente, yo no sé, pero Dios le dio la opción y era parte de los animales. Otra cosa que podemos ver en el capítulo 3, en el verso 1 también, es de que esta serpiente era más astuta que todos los demás animales. Y es interesante que Moisés usa la palabra astuta y indicándonos que este ya no era un animal común y corriente. Este animal ya tenía ciertas capacidades, tenía ciertos talentos, pero la palabra astuta es lo que quiere decir, tenía ciertas capacidades, ciertos talentos. Y acuérdense, cuando Dios creó a los animales del cielo, de la tierra y del mar, los creó como quien dice sin ninguna inteligencia, por decir así, sin ningún albedrío. Pero en el capítulo 3 se usa la palabra que era astuta, esta serpiente, más que todos los demás. Más que todos los demás animales. Y como dicen, nosotros tenemos perros, a veces tenemos caballos, a veces tenemos a diferentes animales y los podemos adiestrar y pensamos que son animales que son inteligentes, pero no es la palabra que se usa allí, se usa la palabra astuta, que era un animal de capacidad. Otra cosa que podemos ver en el capítulo 3, en el verso 1, fue que esta serpiente fue creada por Dios, como todos los otros animales. A veces muchos han discutido y han debatido si la serpiente fue creada por Dios o no fue creada por Dios. Realmente, capítulo 3, verso 1, dice que fue uno de los animales creados también por Dios. Esta serpiente fue usada por Satanás. Verso 3, capítulo 3, verso 1 nos da la idea esa también. Fue usada por Satanás. Así como la historia que se habla de que Dios habló a través de un asno, o de que Dios habló a través de una planta, habló con Moisés a través de una planta, se habla de que Dios había hablado de diferentes maneras por el viento, allá hablando con el profeta. Dios ha hablado de muchas maneras al hombre y ha usado diferentes medios. ¿Por qué nos sorprende entonces de que Satanás también no tenga esa habilidad de usar a un animal para comunicarse con el hombre? Satanás usó a la serpiente, usó a esa serpiente. Y podemos ver por los versos del 1 al 6 ahí,
de que tenía la habilidad, esta serpiente, de usar palabras y oraciones completas. Tenía razonamiento, tenía inteligencia, tenía pensamientos, podía organizar una completa frase, y ahí podemos ver la conversación que tiene él con Eva, y tiene una conversación completa, no es como quien dice de una palabra o una como quien dice una indirecta, no, era una conversación usando palabras correctas y oraciones completas. Esta tenía la habilidad de ellos. También dice que se puede ver que tenía la idea de razonamiento, porque cuando Eva le responde, y es interesante que ahora vemos a Eva teniendo una conversación con este animal, pero cuando Eva le dice, bueno, Dios me dijo así, y la serpiente razona, oh no, ¿sabes qué? No, Dios no quiso decirte eso. Está razonando con Eva, está razonando con ella. Podemos también de que esa serpiente tenía poderes engañosos. En los versos del 1 al 6, tenía poderes engañosos, podía, como quien dice, cambiar con una sola palabra que le añadió a ella, la serpiente, al mandamiento de Dios. Solo con añadirle la palabra no, cambió todo el sentido de lo que Dios le había dicho a Adán. Así que esta tenía poder en sus palabras, poderes engañosos. Podemos también notar en los versos del 1 al 6 que tenía conocimiento del plan de Dios. Y a veces nos hemos olvidado de esto. La serpiente tenía conocimiento del plan de Dios. La serpiente sabía exactamente lo que tenía que hacer para destruir al hombre, de que sirviera a Dios, de que usara su libre albedrío para servirle y obedecerle. Cuando Dios le dio el mandamiento de que hay todos estos árboles ahí en el jardín del Edén, y esa fue la lección que todavía no hemos escuchado, le dijo, allá están todos los árboles que están ahí, de todos puedes comer, del árbol de la vida puedes comer, pero de un árbol sí te digo, no comas de ese, no comas de ese, no comas de ese árbol. La serpiente sabía el plan de Dios, sabía el plan de salvación que Dios estaba preparando para el hombre. Y ella sabía esto. Podemos también deducir por los versículos allí en el capítulo 3, el verso 1 y el verso 3, el verso 14, que esta era un animal que estaba erguido. Posiblemente, como quien dice, tendría patas, tendría manos, yo no sé, pero estaba erguido. No era que se arrastraba por la tierra, estaba erguido. Así que posiblemente, yo no sé, posiblemente Eva pensó, Dios creó a este también como uno de nosotros. Pensaría ella de que la serpiente sería semejante a ella y a Adán. Yo no sé qué pasaría por la mente de Eva, pero este animal dice que él caminó erguido, él caminaba, él estaba, como quien dice, derecho. Este animal, dice también los versos del 1 y el verso 14, era un animal que era líder de entre todos los animales. Se le consideraba como uno de los líderes, quién sabe, por el hecho de que hablaba, o posiblemente por el hecho de que caminaba, yo no sé, pero que era como líder entre los animales. Verso 1 y el verso 14 nos dan esa idea. Y podemos ver también que este tuvo cerca del hombre en el jardín del Edén. Dice que era del campo. Los versículos ahí nos dicen de que él era del campo, ahí en el jardín del Edén. Ahí estaba, él entraba y salía como cualquier otro animal. Ahí estaba. Mantuvo una conversación inteligente, con mucho sentido. Esa serpiente fue maldecida entre todos los animales, verso 14, y esta serpiente literalmente fue utilizada como la primera herramienta del diablo para engañar al hombre. Ahora imagínense ustedes a Eva aquí.
Y una de las cosas que me pregunto allí, me pregunto yo, ¿por qué Dios, por qué la serpiente fue con Eva primeramente? ¿Por qué fue con ella primeramente? Y es parte de la astucia de Satanás. Y esto que vemos nosotros aquí que se aplica a la serpiente y a Eva, es las mismas artimañas que el diablo usa hoy en día. No hay diferencia. El diablo solamente tiene que cambiar una palabra de un mandamiento de Dios. Una sola palabra. Si no me creen esto, fíjense las frases que usa con Cristo cuando está tentando a Cristo. Él recitó varios versos del Antiguo Testamento y le cambió una palabra o le cambió un sentido. Simplemente eso. Muchas de nuestras religiones hoy en día de eso vienen también. Solamente cambiándole una palabra. Nuestros amigos, los testigos de quién sabe de dónde, le cambiaron ellos de que Cristo no es Dios, aún a pesar de que Juan 1.1, el Evangelio de Juan 1.1, dice que Él es el verbo, y el verbo es con Dios, y el verbo era Dios, y ellos no es un Dios, dicen ellos. Una sola palabra le cambian ellos, y así el diablo siempre ha trabajado. Pero me pregunto yo, ¿por qué escogió él hablar con Eva y no con Adán primeramente? De acuerdo a lo que podemos nosotros ver en el capítulo 2, como quien dice, estaban ellos en el jardín del Edén los dos y tenían ellos sus trabajos, como habíamos dicho anteriormente. Podemos ver que aún Caín y Abel estaban adorando a Dios. Una de las lecciones que queremos ver más adelante, cómo ellos expresaron la adoración a Dios. ¿De dónde entraron todas estas ideas en ellos si no fue Dios quien se las dio? Pero ¿por qué escogió la serpiente a Eva? Y hay varias asunciones, y yo les digo sinceramente, muchas de esas asunciones son mías, son, por decir así, mis opiniones, pero basadas a veces en cosas que dice la Biblia. Y usted puede tomarlas o puede rechazarlas. Pero yo me imagino que la serpiente vio a Eva como una víctima fácil, o una víctima fácil, la víctima perfecta, con quien él podía hablar y con quien él podía tener esta conversación. Y él pensó que Eva era más fácil que el hombre, que Adán, para convencerlos. Muchos teólogos, ellos teorizan de que ellos tomaron la idea de que Eva tenía menos conocimiento, y vamos a ver eso en un segundo, tenía menos conocimiento del mensaje, del mandamiento actual, porque acuérdense que cuando Dios le dio el mensaje de que no comas del árbol de la ciencia y el mal, Eva todavía no estaba creada, Eva todavía no había salido de la costilla del hombre. Adán tuvo que haberle dicho ese mandamiento. Adán tuvo que habérselo dicho. Así que yo me imagino que la serpiente vio a Eva y estaba como león rugiente, dice Pedro, buscando a quien devorar, y tengo dos opciones: o agarrar a Eva o agarrar a Adán. Eva es más fácil. Eva es más fácil de convencer. Eva es más fácil para confundirla. Otros piensan que por qué escogió él hablar con Eva era posiblemente porque Eva no entendió el mandamiento que Dios le dio a Adán primeramente. Y Eva posiblemente, como quien dice, no entendió, posiblemente Adán no le explicó correctamente, y posiblemente ella en su emoción de tener esta conversación con un animal, se confundió totalmente, se emocionó totalmente, inconscientemente empezó a tener esta conversación, y ella vio lo que la serpiente quería que viera. Oh, ese es un fruto bueno, es un fruto ideal para que seas como Dios. Oh, cuando Eva escuchó esto, oh, con razón Adán no había explicado todo esto muy bien.
Posiblemente, y como decíamos anteriormente, esta serpiente usó de razonamiento, usó de habilidad, tenía esta inteligencia, y usando lógica y usando razonamiento, de ahí fue donde empezó a confundir a Eva, al grado que Eva ya no sabía si iba a morir o no iba a morir, porque de acuerdo a lo que Adán le había dicho, no, dice, no, no vamos a morir. Sí, sí vas a morir. No, no, Dios, no, no vamos a morir. Sí, sí vas a morir. Y yo creo que Eva escuchó más sus sentimientos que el mandamiento. Y probablemente Adán, posiblemente Adán, no hizo buen trabajo en comunicarle a Eva el mandamiento que Dios le había dicho. Yo no sé, y esto lo digo de corazón, lo digo sinceramente, pero hay veces que nosotros estamos casados y nuestras esposas son miembros de la iglesia, hay veces que nosotros no damos a nuestras hermanas la habilidad de conocer la Biblia como nosotros la conocemos. Y hay veces que nosotros nos olvidamos que nuestras esposas son nuestras hermanas. Y a veces nosotros pasamos más tiempo enseñando en la iglesia a otras personas, hablamos con gente en la calle, hablándole de evangelio, pero ¿cuándo nos sentamos nosotros para hablar con nuestros cónyuges, para explicarle mejor la palabra de Dios? Y es muy raro a veces que nosotros vemos que hayan estos servicios o estos servicios en el hogar, en la familia, donde la familia se sienta a escuchar y a leerla, a entender la palabra de Dios. Solo la familia, la esposa, el esposo y los hijos. Pero posiblemente sería la razón, yo no sé sinceramente. Otros piensan que posiblemente Satanás se acercó a Eva porque sabía Satanás que Adán sabía bien el mandamiento de Dios. No, este hombre sí conoce lo que Dios dijo, este hombre sí conoce lo que Dios le dijo directamente, y Satanás lo escuchó, y Satanás ni se acercaba a ese. Pero ¿qué de la mujer? ¿Qué de la mujer? Porque ella tuvo que haberse acercado a ese árbol, porque ahí cuando empezaron la conversación, ahí estaba el árbol. Satanás ni cerca estaba de ahí. Eventualmente él entra a la descripción ahí en el capítulo 3. Pero Adán sabía que Dios le había advertido que no comiera de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Adán entendió la ley. Adán entendió la recomendación de Dios. Y Adán tuvo la opción por muchos años, quién sabe por cuántos años, porque Adán y Eva estaban en el jardín del Edén por mucho tiempo, al grado de que ellos pudieran nombrar millones y millones de animales, millones y millones de diferentes árboles, y millones de diferentes cosas que él se le había dado para que él les diera sus nombres. Pero aparentemente él no le comunicó a Eva, posiblemente no le comunicó a Eva que este árbol no lo puedes tocar, no lo puedes tocar. Podemos nosotros ver que el acercamiento de Satanás a Eva fue algo estratégico y muy convincente, por lo cual él confundió a Eva. Cuando él le dijo, porque sabes que Dios, porque sabe Dios que cuando comáis de él, se les abrirán los ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No fue ese el mandamiento que Dios le dio a Adán, pero él le cambió, y Eva realmente falló en consultar con su esposo, con su ayuda idónea, para entender realmente lo que Dios les había dicho. Y ella usó su libre albedrío para violar el único mandamiento que Dios les había dado, de no comer. Barkin, un comentarista de la Biblia,
él expresa por qué por qué el Satanás escogió a Eva y no a Adán. Y él lo declara de esta manera: cuando Dios le dijo a Adán que no comiera del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y el mal, aún Eva no había nacido, no había sido creada. Su conocimiento de lo que Dios le había instruido a Adán era de segunda fuente. Tal parece, dice el señor Rankin, que Dios solo instruyó a Adán para que no comiera del fruto, pero Adán se suponía que debería instruir a Eva, ya que él era el hombre responsable de proteger a su mujer. Yo no sé, realmente, yo no sé por qué por qué la serpiente escogería a Eva. Yo no sé realmente cuál sería la razón, pero realmente nosotros podemos ver que Satanás sabe cuándo acercarse a nosotros. Satanás sabe cuáles son nuestras debilidades, especialmente nuestras debilidades en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, o en cuanto a nuestra relación con nuestros cónyuges o nuestra relación con Dios. Satanás sabe todo esto, y Satanás sabe que él puede derrotar a Dios, no por atacar a Dios, pero por atacar a aquellos que están sirviendo a Dios. Jesús fue el único ser viviente, porque Dios se hizo carne, y él fue en carne. Él no cedió a la tentación de Satanás. Y es muy interesante, como quien dice, un día vamos a hablar de la tentación de Jesús, que a veces nosotros no hemos entendido, a veces no hemos puesto mucha atención a la tentación que Satanás le hizo a Cristo. Pero Satanás tentó a Cristo básicamente de la misma manera que Satanás tentó a Eva y a Adán, con las mismas, ofreciéndole poder, ofreciéndole vida, que ellos no iban a morir. Y podemos nosotros ver que Satanás realmente confundió a Eva y después confundió al hombre, porque el hombre también fue culpa de todo esto. Pero la pregunta que nosotros queremos meditar en esta ocasión es: ¿fueron salvos Adán y Eva? ¿Se salvaron ellos? Y la pregunta no es fácil de contestar realmente. ¿Podemos nosotros decir con seguridad que Adán y Eva fueron salvos? Yo no estoy seguro realmente si nosotros podemos llegar a esa conclusión concreta, con certidumbre, con una respuesta acertada, basada en versículos bíblicos. Yo no creo que podemos llegar, no hay suficiente información para que nosotros lleguemos a esa conclusión, si los dos se salvaron o si uno de ellos se salvó. Ninguno de nosotros realmente, como quien dice, podemos decir que con seguridad que ellos llegaron al arrepentimiento. Por lo menos no podemos nosotros ver, porque no vamos a encontrar, por decir así, a un versículo, a una descripción bíblica que nos diga esto. Nosotros podemos ver que Adán y Eva no nos dice explícitamente de que ellos estén en el cielo. A mí se habla de Abraham, de que Abraham fue salvo, o que Abraham estaba ahí en el paraíso. Se habla de Lázaro, se habla de otros personajes, como decía anteriormente, pero en ninguna parte de la Biblia nosotros podemos decir que hay un versículo que dice que sí, que Adán estuvo allá. La caída del hombre por desobediencia a Dios fue la causa de Adán y Eva, fue la causa de ellos, pero fueron condenados ellos al infierno por este pecado que hicieron ellos en el jardín del Edén. Realmente
hay que poner, hay que ver versículos. Uno de los versículos que podemos nosotros mirar es Romanos capítulo 5, verso 17. Por la transgresión de un hombre, la muerte reinó por aquel hombre. Y está hablando de Adán. Mucho más los que recibieron la abundancia de la gracia y el don gratuito de la justicia que reina en la vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. La Biblia nos habla en varios versículos, este es solamente uno de ellos que habla de la entrada del pecado en el mundo. Y se ve que ellos, por decir así, ellos conocieron el bien y el mal. Y el castigo fue de que ellos iban a morir. Y ya como dice, ya sabemos nosotros que el morir aquí no está hablando de lo físico, estaba hablando del morir espiritual, porque Adán y Eva no murieron físicamente instantáneamente, pero ellos fueron expulsados del jardín del Edén para no tener acceso al árbol de la vida. Mientras ellos tuvieran acceso al árbol de la vida, tendrían ellos vida perpetua en este mundo, pero no vida eterna con Dios. Otra de las preguntas que nosotros nos podemos hacer en cuanto a Adán y Eva, ¿se arrepintieron ellos del mal que habían hecho? ¿Se arrepintieron ellos? Timoteo, por ejemplo, habla Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 25, instruyendo a sus adversarios con mansedumbres. Quizás Dios les conceda el arrepentimiento para llevarlos al conocimiento de la verdad. La pregunta que me hago yo, ¿se arrepintieron Adán y Eva? No hay evidencia realmente de que hubo un arrepentimiento, ni que hubo una confesión de su pecado a Dios, ni que se arrepintieron de sus acciones. En realidad, lo que hicieron ellos fue justificar lo que habían hecho, porque decía, como que dice a Adán, bueno, la mujer que me diste, ella me dio de comer, y la mujer dice, pues, la serpiente me confundió. Y si la serpiente hubiera hablado a Dios y pues tú me creaste, fue tu culpa entonces. Pero podemos ver nosotros que tiene que haber un arrepentimiento para que haya salvación. En el Antiguo Testamento es lo que se habla de la sangre de los animales. Como quien dice, la sangre de los animales cubría los pecados que los judíos habían hecho, y dice Hebreos capítulo 10 verso 4 que esta sangre en sí no cubría los pecados, según ellos que sí, pero no les quitaba realmente el pecado, pero era alto. Por lo menos se habla de que trataban de cubrir sus pecados en cuanto a lo que ellos habían hecho. Pero otra vez, en Primera de Juan capítulo 2 verso 16 se nos habla de tres cosas que son las que hay en el mundo. Se habla de los deseos de la carne. Adán y Eva encontraron esto. Los deseos de los ojos, Adán y Eva le encontraron esto en este árbol. La vanagloria de la vida, y la serpiente aprovechó para enseñarle al hombre las tres. Es curioso que el diablo es astuto, y es astuto al grado de que puede engañar no solamente a las personas más sabias, como dicen, más que conocen de la palabra de Dios, porque el diablo es astuto, y él, como dice Pablo, lo describe como aquel ángel que se viste de luz, aquel ángel que se viste como profeta de Dios, aquel ángel que, por decir así, trata de convencer a las personas de cosas que no son. Pero podemos ver a través de la Biblia de que Adán siempre ha sido el símbolo del pecado. Y hay muchos versículos que habla de que Adán es el símbolo del pecado.
como quien dice, hay más que suficientes versículos. Romanos está lleno de esos versículos. A Corintios nos habla bastante de esos versículos, pero él es el símbolo del pecado. Y ahora esto me lleva a mí a pensar que fueron Adán y Eva ejemplos de fe. Déjeme decirle que yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque ellos fueron, de acuerdo a Génesis capítulo 3, verso 15, ellos fueron los que se les dijo de que la simiente iba a venir de la mujer. La simiente que iba a destruir a Satanás iba a venir de la mujer. Y ella tuvo a su primer hijo Caín, y Caín realmente, como quien dice, mató a su hermano, y el diablo siempre tratando de destruir el plan de Dios. A Caín mató a su hermano Abel, y pensaba el diablo, Satanás, ahí se acabó el plan de salvación. Pero Dios, como hablamos la semana pasada, o en la otra semana, hablamos del significado de los nombres, Dios le dio a otro hijo, le dio al tercer hijo Seth, que es el sustituto. Y de Seth es que viene la simiente de la salvación, Cristo Jesús. Pero yo veo entonces que Adán y Eva tuvieron ejemplos de fe. Realmente no aparecen sus nombres allá en capítulo 11 de Hebreos. No son ellos los, como dicen, las que son columnas de la fe, pero tuvieron que tener fe. Tuvieron ellos que instruir a sus hijos. Como decíamos anteriormente, ¿cómo supo a Caín y Abel de sacrificios a Dios? ¿Cómo supieron ellos de eso? Si no fue porque Adán se lo dijo, si no fue porque Dios le había dicho a esto a Adán y se lo había dicho a Eva, de que Dios quería de que se hubieran estos sacrificios que fueran de sabor, de olor grato a Dios. Así que yo veo que entonces la fe estuvo en ellos. Otra cosa que nosotros podemos considerar es la expiación. Adán y Eva pecaron contra Dios, y porque ellos pecaron contra Dios, entonces tenía que haber una expiación. Tenía que haber, por decir así, un remiendo, un perdón. ¿Cómo encontrarían ellos, Adán y Eva, el perdón? Porque realmente Dios nunca les dio a ellos mandamientos de sacrificios de animales por los pecados que ellos hubieran cometido. Por otro lado, resplandece que en la vida de ellos vivieron una vida pía, una vida modelo después de eso. La Biblia, como decíamos, hablando de los nombres, tuvieron miles de hijos e hijas, incluyendo a sus 3 primeros hijos que se mencionan, pero tuvieron ellos muchos hijos y muchas hijas, y vivió él muchos años, como decíamos anteriormente. Pero ¿qué pasó entonces con ellos? ¿Qué pasó entonces con ellos? Realmente yo no sé, realmente sinceramente le digo, yo no sé si fueron salvos. No hay ninguna evidencia real que nos demuestre que ellos confesaron su pecado a Dios, que ellos se arrepintieron de sus acciones. Lo que podemos ver es que Eva culpó a la serpiente y Adán culpó a Eva, y eventualmente ellos iban a culpar a Dios porque Dios los creó. Pero ninguno de ellos parece haber aceptado la responsabilidad por su desobediencia. No se arrepintieron del mal que habían hecho. Muchas veces las escrituras se refieren a Adán como el hombre de pecado y a Cristo como el hombre de salvación. En Adán fracasamos nosotros, en Cristo tenemos victoria nosotros. Lo
que sí puedo decir es esto. Si Adán fue salvo o Eva fue salvo, yo creo no importa. Lo que sí importa es que usted y yo seamos salvos. Lo que sí importa es que usted y yo seamos seres que escogemos obedecer a Dios, que escogemos seguir los ejemplos divinos que Dios nos ha dado, que nosotros nos rehabilitamos, que nosotros buscamos la justificación a través de Cristo, que nosotros buscamos el arrepentimiento cada vez que nosotros hacemos errores delante de Dios. Si se salvaron, la Biblia no nos da esta respuesta claramente o directamente. Pero lo más importante es que Dios proveyó un plan para aplastar la cabeza de esa serpiente. Dios proveyó el medio por el cual usted y yo podemos ser salvos, por el cual usted y yo podemos alcanzar a ese jardín del Edén que fue quitado del acceso del hombre aquí en la tierra, pero Dios lo ha reservado para aquellos que le aman. Dios es el que nos está ofreciendo a nosotros esa salvación que fue perdida por Adán y Eva. Y Dios ahora nos dice que nosotros debemos amarle con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu y con toda nuestra alma. Y como decía aquel, preocúpate de ti y no del otro. Que realmente si nos preocupamos de lo que pasó con el otro, ni él ni yo nos salvamos. Preocúpate tú por tu salvación, le dice Pablo a Timoteo. Preocúpate tú por tu salvación, para que tú entres en ese reposo eterno, en ese reposo que Dios nos ha dado. Muchas gracias, hermanos, por escucharme. Gracias por la habilidad de poder hablar a través de este medio, y que el Señor les bendiga. Busca primero